estoy. Al menos habilito un ratito, así los saludo. Comentarles las actividades de esta semana. En el día de hoy vamos a ver la unidad 3 de enlace químico. Mañana vamos a ver la teoría de la última parte de la unidad 2, que es radioactividad. Tiene una razón el hecho de haber alterado el orden, digamos, que a lo mejor uno esperaría en relación al dictado de estas unidades, pero justamente hasta ahora nosotros hemos visto conceptos de átomo y de tabla periódica, y estamos, digamos, con los conocimientos ideales como para poder introducir algunas estructuras más complejas y explicaciones de por qué los átomos se unen para lograr estabilidad en sus estructuras. Entonces esa es la razón por la cual vamos a hacer una pequeña inversión en el orden de los contenidos. Ya mañana terminamos la unidad 2 con su parte C, que es radioactividad, y entre jueves y viernes la van a tener disponible el cuestionario de esta semana para quienes van haciendo ejercicios y ya van leyendo los temas que vamos dando, puedan ir completando también el cuestionario. Bueno, voy a apagar mi cámara, así podemos proyectar bien en la pantalla el tema del día de hoy. Bueno, eso es lo que les comentaba recién. Ya hemos visto conceptos de la unidad 2A y 2B que nos van a introducir la unidad 3 de enlace químico. Una más, Marina, por favor. En la próxima hoja, Marina. Bien. Estos son los temas que incluye la unidad 3. Ustedes los tienen en el programa de la asignatura, tienen lo mismo que hemos transcrito en esta hojita. Y estos temas, en los libros que proponemos que ustedes lean para reforzar los temas que vamos a ver, el tema del enlace químico se aborda en 2 capítulos diferentes, ¿sí? Fíjense que el Brown los trata, trata este tema en el capítulo 8 y capítulo 11, y el Chang trata el tema del enlace químico en el capítulo 9 y capítulo 11. Una más. Nosotros dijimos hasta ahora que el átomo estaba formado por diferentes tipos de partículas, algunas de ellas estaban ubicadas en el núcleo, como los protones y los neutrones, y los electrones están ubicados en regiones de probabilidad orbitando alrededor del núcleo. Entonces, las partículas más expuestas que tiene un átomo son justamente los electrones. Bien, esos electrones, y justamente los electrones situados más alejados del núcleo, son quienes van a ser responsables de producir enlaces químicos entre átomos. Bien, ¿cuándo vamos a hablar de enlace químico? Bien, cada vez que nosotros digamos que estamos de frente o analizando un enlace químico, nosotros nos vamos a estar refiriendo a la unión que existe entre 2 átomos. Y estos 2 átomos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Y por qué se realizan estas uniones? Esas uniones se realizan con la finalidad de formar una molécula o algún otro tipo de estructura que sea más estable que el átomo en su estado fundamental, ¿sí? Entonces, los átomos, a excepción de los gases nobles, que dijimos que ya son estables, el resto de los átomos que tenemos en la tabla periódica se van a enlazar con átomos iguales o con átomos diferentes por medio de sus electrones más externos, que se llaman electrones de valencia, ¿sí? Que son los que están en el último nivel energético, y van a tratar de completar el último nivel energético con 8 electrones. Eso es lo que les conferiría la mayor estabilidad.
Esa estabilidad es la que ya tienen por su naturaleza propia los gases nobles que tienen completo el último nivel energético. Todos los gases nobles tienen completo su último nivel energético con 8 electrones, a excepción del helio, porque como el helio tiene Z igual a 2, tiene 2 protones, entonces solamente tiene 2 electrones. Y recordemos que en el primer nivel energético nosotros tenemos solamente el subnivel 1s y caben 2 electrones. Entonces tiene completo su único y último nivel energético, pero en este caso con 2 electrones. A partir de allí, el resto de los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel. Una más, María. A esta, digamos, propiedad de completar con 8 electrones el último nivel, le llamamos regla del octeto. Los gases nobles ya tienen completo, digamos, su último nivel con 8 electrones, es decir, ya verifican por su naturaleza la regla del octeto. Mientras que el resto de átomos lo que hace es intentar tener completo su último nivel, y esto lo van a lograr cediendo electrones o ganando electrones. Recordemos que todos los elementos que están situados a la izquierda en la tabla periódica son metales. Y los metales tenían una característica que era la que tenían tendencia a perder electrones de su último nivel y convertirse en cationes, en especies químicas cargadas positivamente. Imaginémonos el sodio. Ahí en el sodio tenemos la distribución electrónica. Si nosotros hacemos un paralelo del modelo cuántico, que es esa distribución electrónica por sus niveles energéticos, con las órbitas de Bohr, ahí se han desplazado, hay 3 órbitas, la órbita K, la órbita L y la órbita M. La órbita M se ha ido, la M ha quedado abajo, ¿sí? Pero es el nombre de la tercera órbita. Si nosotros ponemos en la órbita K, los electrones del primer nivel serían los electrones de 1s, son 2 electrones. Si nosotros ponemos en la órbita L, que es la segunda, todos los electrones que hay en el segundo nivel para el sodio tendríamos que sumar los electrones de 2s y los de 2p. Por eso tenemos 8. Y en el tercer nivel de energía tenemos el único electrón que está en 3s, que es el que está marcado en rojo. Ese electrón es el electrón de valencia para el sodio. Ese es el electrón que el sodio va a perder para convertirse en catión sodio con una carga positiva, y fíjense que automáticamente quedaría su último nivel como el nivel 2 con 8 electrones. Entonces, en ese caso estaría cumpliendo la regla del octeto. Por eso decimos que adquiere la configuración electrónica del gas noble anterior. Bien, en este caso sería la configuración electrónica del neón. Una hojita más. ¿Cuál es la configuración de valencia de los diferentes elementos situados en los diferentes grupos? Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que están en los 8 grupos A. Son el grupo 1A y el 2A, que los dos son de bloque S. Fíjense que la configuración electrónica termina en NS1 y NS2. ¿Por qué le ponemos N? Porque depende en qué periodo esté el elemento. Va a ser, por ejemplo, para el hidrógeno, que es el primer elemento del grupo 1A, su configuración electrónica va a terminar en 1s1. Pero para el litio, que es el elemento que está abajo, está bueno si ustedes tienen la tabla que la tengan a mano, porque yo voy a ir haciendo referencia a la tabla. Si nosotros consideramos el litio, que es el elemento que está abajo, su configuración electrónica va a terminar en 2s1. Si considero el sodio, que es el que vimos recién, su configuración va a terminar en 3s1. Entonces, todos los elementos del grupo 1A, que son metales alcalinos, su configuración electrónica
termina en S1. Entonces tienen todos un electrón de valencia, por eso están ubicados en el grupo 1, grupo 1A. Ese mismo análisis podemos hacer para los elementos del grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos, y esos ya tienen 2 electrones en el último nivel. Por eso van a terminar su configuración en NS2. ¿Bien? Después, del 3A al 7A, en realidad al 8A, estamos en el bloque P. Estamos del otro lado de los del bloque D que está en el medio, que dijimos que no nos íbamos a concentrar mucho allí. ¿Por qué hemos puesto en esta tabla solo el grupo 3A al 7A? Porque no nos interesa mucho saber que los electrones de valencia de los gases nobles son 8, porque tienen el octeto completo. Entonces ya dijimos que ellos no se van a enlazar para lograr mayor estabilidad. Entonces por eso solamente hemos dejado el grupo 3A, que tiene 3 electrones de valencia, los del grupo 4A, como el carbono, por ejemplo, tiene 4 electrones de valencia, grupo 5, grupo 6, grupo 5, por ejemplo, muy representativo, el nitrógeno, tiene 5 electrones de valencia. Grupo 6A, muy representativo, el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. Grupo 7A, por ejemplo, cualquiera de los halógenos, ¿sí? El flúor, el cloro, el bromo, tienen 7 electrones de valencia. ¿Bien? Y ahí es lo que nosotros habíamos analizado cuando vimos tabla. Bueno, los metales, y generalmente vamos a hablar de grupo 1A y 2A, y hasta el 3A, por ejemplo, el aluminio, tienen tendencia a perder esos electrones de valencia y convertirse en cationes. Mientras que del grupo 4 en adelante generalmente tienden a ganar electrones y a convertirse en aniones. ¿Sí? Una hojita más, María. Bien. Entonces, esos electrones de valencia, yo lo que puedo hacer es representarlos gráficamente. ¿Sí? Alguien me preguntaba por los símbolos de puntos ayer en la consulta, y algo dijimos. Como yo voy a analizar solamente los elementos representativos, estos elementos son los elementos del grupo S, de bloque S y de bloque P, en total, como máximo, yo puedo colocar 8 electrones, ¿sí? Generalmente la regla dice que yo lo que voy a graficar son los electrones de valencia. Por eso acá vieron que estamos poniendo entre corchetes la configuración del gas noble anterior y estamos dejando expuesta la configuración electrónica externa. Esos son los electrones de valencia. Esos son los electrones que van a intervenir en los enlaces. Por eso es importante que sepamos cuáles son. Entonces, el litio, que es un elemento del grupo 1A, tiene un solo electrón de valencia, al igual que el sodio, que está abajo. ¿Cómo armo yo este símbolo de puntos? Coloco el símbolo químico del elemento, para el litio es Li, para el sodio es Na. Muchos elementos tienen una letra, una sola letra, la ponemos en mayúscula. Si hay 2 elementos que tienen la misma letra inicial, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno y helio, para alguno de los dos se agrega una segunda letra en minúscula, ¿sí? Por eso el litio, seguramente hay otros elementos que también empiezan con L, y para el sodio también hay otros elementos que empiezan con N, ¿bien? Por eso es que tienen más de una letra. Entonces yo pongo el símbolo químico, la letra que simboliza a ese elemento, y pongo un puntito por cada electrón de valencia. En el caso del litio hay un electrón, en el caso del magnesio tengo 2 electrones. En el caso del flúor, fíjense que tengo 7 electrones. Este elemento es muy importante, es un elemento de grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia, tiene 2 electrones en S y 5 electrones en P. Bien, hay otras formas de distribuir, pero siempre máximo voy a poner 8, 2 en cada lado de un cuadradito imaginario, ¿sí? Una hojita más, Marina, por favor. Bien, vamos a hacer un pequeño repasito de la configuración electrónica externa. Por ejemplo, para el magnesio, ¿sí?
Lo primero que tengo que hacer para distribuir electrones es saber cuántos electrones voy a distribuir. Entonces busco el Z, que es el número atómico, corresponde a 12 protones, como el átomo es neutro, también tiene 12 electrones, y esos 12 electrones son los que yo voy a distribuir. Y lo que hago es utilizar la regla de las diagonales, y ahí está escrita la distribución electrónica. Me fijo en dónde yo tengo gases nobles. En 1s2 yo tendría al helio, bien, al primer gas noble. Continúe la distribución electrónica, 2s2, 2p6, la configuración electrónica 2p6 corresponde al neón, que es el segundo gas noble. Entonces, esos 10 electrones los reemplazo por corchetes neón. ¿Quién me queda sin incluir en esos 10 electrones? Los 2 electrones de 3s2, que son los que están marcados en naranja. Entonces, esos son los 2 electrones de la configuración electrónica externa. Son los 2 electrones más expuestos. Son los del último nivel energético, ¿sí? Esta herramienta es bastante útil para determinar electrones de valencia, y esto también nos puede ayudar a ubicar un elemento en la tabla periódica, ¿sí? Una hojita más. Bien, entonces dijimos, ¿dónde nos vamos a centrar? Es en los elementos representativos, que son los elementos del bloque S, el de la izquierda, y del bloque P a la derecha. Esta herramienta de símbolos de punto de Lewis solamente se utiliza para esos elementos porque como máximo puedo colocar 8 puntitos, que corresponde a 8 electrones como máximo. Y ahí están, digamos, vamos a agarrar, por ejemplo, un elemento de grupo 1A, periodo 4, el potasio, es la letra K, tiene un electrón de valencia. El elemento que está al lado, grupo 2A, periodo 4, es el calcio, tiene 2 electrones de valencia. Vayamos a los elementos de grupo 7A, que son los halógenos, empieza flúor, cloro, bromo, yodo. Fíjense que todos tienen 7 puntitos, lo único que cambia es el símbolo químico del elemento, ¿bien? Y los gases nobles, que a excepción del helio, que completa su único y último nivel con 2 electrones, el resto todos completan con 8. Por eso todos son elementos del grupo 8A. ¿Se acuerdan que yo les dije, en algún momento les voy a comentar por qué el helio no está a la izquierda al lado del hidrógeno? Porque nosotros podríamos decir, tiene 2 electrones en el periodo 1, entonces lo pongo en el grupo 2A. Lo que pasa es que el helio no es un metal alcalino térreo. Cuando se estudian sus propiedades, comparte propiedades con los elementos del grupo 8A, porque es un gas noble. Entonces, si nosotros vamos a la bibliografía, ustedes no van a ahondar tanto, pero si tienen curiosidad de hacerlo, lo pueden hacer. Si yo leo las propiedades de los gases nobles, toda esa columna del grupo 8A comparte propiedades. Si yo leo cuáles son las propiedades de los halógenos, grupo 7A, todos esos elementos comparten propiedades. Si yo leo las propiedades de los metales alcalino-térreos, grupo 2A, todos esos elementos comparten propiedades. Entonces está bueno que yo me vaya interiorizando de cómo fue armada la tabla periódica. ¿Por qué tiene esta forma caprichosa? ¿Por qué entre litio, berilio, boro, por qué en el medio no colocaron a nadie? Y recién los elementos que están en gris acá, que son los no representativos, los de bloque D, y los de bloque F, que también están allá adentro, ¿por qué la tabla tiene esta forma tan caprichosa? Es justamente porque los elementos han quedado encolumnados porque comparten propiedades con los otros elementos de subgrupo, ¿sí? Una hojita más, David. Bien. Bueno, esta hoja lo que nos dice es cuál es la importancia de poder identificar estos símbolos, estos puntos de Lewis. Supongamos el análisis de 2 elementos. A la izquierda yo voy a tomar un metal alcalino térreo, por ejemplo el calcio. Bien, ahí está la distribución electrónica.
Se resumió con el argón. Fíjense que el calcio es un elemento del periodo 4, está en la cuarta fila. En la fila de arriba, digamos, en el periodo 3, al final a la derecha está el argón, ese es el gas noble anterior. Y su configuración externa es 4s2. Esos dos electrones son los dos puntitos naranja que tiene el calcio en sus puntos de Lewis. Tomemos ahora de la derecha un halógeno, por ejemplo el cloro. La configuración resumida para el cloro nos dice que tengo la configuración del neón, que es el gas noble anterior, el que está en el periodo 2 a la derecha, y su configuración electrónica externa, los electrones de valencia, están en 2 electrones en 3s y 5 electrones en 3p. Entonces tiene 7 electrones de valencia. El calcio es un metal, tiende a perder 2 electrones, esos 2 que están ahí. Y el cloro es un no metal, tiene tendencia a ganar, en este caso, 1 electrón. Este, digamos, intercambio que van a hacer es lo que les va a permitir ser más estables, y esta situación debería darse en algún tipo de enlace porque no es la única situación que puede ocurrir, digamos, ¿sí? Entonces, acá vamos pensando cómo esta herramienta me permite identificar los electrones de valencia, y en función de eso, yo ubico los elementos, yo ya sé que los de la izquierda tienen tendencia a perder electrones, los de la derecha tienen tendencia a ganar, y cuál va a ser este juego, este intercambio de electrones, para lograr estabilidad a nivel de las estructuras que se forman. Porque fíjense que en la tabla periódica nosotros tenemos átomos, pero luego en la naturaleza nosotros tenemos óxido de hierro, agua, glucosa, ácido sulfúrico, tenemos una serie, amoníaco, tenemos una serie de sustancias que no están plasmadas en la tabla. Entonces, ¿cómo llegaron estos átomos sueltos a formar estructuras más complejas? ¿Y cuál es la razón de que esas estructuras más complejas se sostengan como tales en el tiempo y no se desintegren? ¿Sí? Que en la naturaleza nosotros efectivamente encontremos esas, digamos, estructuras más complejas y no estemos encontrando átomos a nivel atómico. A excepción de ¿quiénes? De los gases nobles. A ellos sí los vamos a encontrar como átomos, ¿sí? Sus moléculas, sus estructuras más complejas están formadas por átomos. No están enlazados entre sí, ni están enlazados con ninguna otra especie química. Una hojita más, David. Estamos, como ven, con algunos delays con el tema de tecnología. Yo particularmente he tenido algunos problemitas de internet esta mañana, así es que no quiero ser pájaro de mal agüero. Si eventualmente se suspende la clase o tenemos que salir de la sala y volver a entrar, no nos ha pasado hasta ahora, bueno, vamos a terminar esta clase mañana y vamos a ver cómo reprogramamos, ¿sí? Porque, bueno, lamentablemente dependemos un poco para que ustedes puedan comprender mejor, de que se pueda ver la diapositiva y bueno, fundamentalmente al menos nos escuchen. Ayer en la clase de consulta, casi al final se me fue la cámara, pero bueno, por lo menos me podían escuchar. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar los diferentes enlaces químicos? Los vamos a clasificar en 2 grandes grupos. Enlaces entre átomos y enlaces entre moléculas. En los que más vamos a puntualizar es en los primeros, enlaces entre átomos. Pero los segundos no son menos importantes porque los enlaces entre moléculas son los responsables de muchas propiedades químicas de sustancias y comportamientos particulares que nosotros conocemos. A lo mejor hasta aquí no teníamos una explicación para ello, pero son realmente los enlaces entre moléculas muy importantes para, digamos, explicar a nivel químico varios comportamientos de la materia, ¿sí? Pero bueno, en particular para este curso vamos a centrarnos bastante en los enlaces entre átomos. A estos enlaces también les podemos llamar fuerzas intramoleculares. Intra quiere decir al interior de una molécula. Entonces, ¿qué me está dando la idea?
de que los átomos se van a unir para dar lugar a la formación de moléculas, que es una estructura. Hay otras estructuras, ya las vamos a ver. Estos enlaces pueden ser enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Y ya después les nombro, cuando vayamos al apartado B de los enlaces entre moléculas, los otros tres que vamos a ver. Una hojita. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, esta es la primera clasificación. Enlaces entre átomos, también llamadas fuerzas intramoleculares, y vamos a ver tres tipos de enlaces entre átomos, que son los enlaces iónicos, enlace covalente con otra subclasificación, y enlace metálico. Una más. Bueno, enlaces químicos entre átomos. Estos enlaces son el resultado de interacciones electrostáticas, es decir, interacciones de cargas, y las podemos clasificar en tres grandes grupos. Enlace iónico, yo lo que debo tener son cargas opuestas, ¿sí? Y estas cargas opuestas surgen de poner un metal con un no metal. Dijimos que los metales tenían tendencia a convertirse en cationes, es decir, especies químicas cargadas positivamente, y los no metales tendencia a convertirse en aniones, que son especies químicas cargadas negativamente. Entonces ahí tenemos una contraposición de cargas. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, que es dos átomos no metálicos que comparten electrones. Porque nosotros dijimos que los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Pero si yo hago, digamos, interactuar un metal con otro no metal, ninguno de los dos va a querer ceder, porque en realidad los dos están en posición de incorporar electrones. Entonces van a llegar como a una situación digamos, de convivencia pacífica, en la que los dos elementos van a compartir. Ninguno va a ganar, ninguno va a perder, van a compartir. Y acá va a entrar en juego esa propiedad periódica que nosotros vimos al final de la unidad de tabla, en donde dijimos que la electronegatividad era la habilidad que tenía un átomo para retener un par de electrones compartidos. ¿Se acuerdan? Entonces acá va a empezar a jugar este tema de la electronegatividad. Y por último tenemos enlace metálico, y acá tenemos átomos metálicos, por ejemplo, hierro, cobre, plata, platino, cualquier átomo metálico, que se une a varios electrones, perdón, a varios átomos por medio de electrones libres, ¿sí? Conforman unas estructuras tridimensionales, y acá lo que tenemos son enlaces metal-metal. Y generalmente vamos a analizar que los varios átomos metálicos que intervienen son del mismo elemento. Por ejemplo, un cable de cobre, un lingote de oro, una barra de hierro, ¿sí? Vamos a considerar que tenemos como un bloquecito del mismo metal. Una hojita más. Bien, demos una miradita. Ay, qué macana que se vea como... Marina, ¿vos podés tapar de la presentación y achicar un poquito la letra del ejemplo para que no tape ahí lo del enlace metálico? Si no, lo que está tapando ahí es la clasificación.
Fíjate, Mari, si en lugar de tener en modo presentación, podés darle escape para que te quede editable esa hoja, y por ejemplo, que está en un cuadrado, achicarle un poquito el tamaño para poder achicar un poquito ese cuadrado, el que está a la izquierda de la tabla periódica. Mientras yo les voy comentando. La primera categoría que teníamos era enlaces químicos entre átomos. Ah, no puedo porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, está la presentación. Ok, bueno. No hay problema, Marín. No te preocupes. Igual yo les digo qué es lo que no se ve. Tenemos enlaces químicos entre átomos. Esta primera clasificación la podríamos hacer analizando la ubicación de elementos en la tabla periódica, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un metal con un no metal, tengo un enlace iónico. Bien, por ejemplo, ahí dice sodio y bromo. El sodio está a la izquierda, grupo 1, periodo 3, y el bromo está a la grupo 7, periodo 4. Bien, entonces yo tomo un metal y un no metal, formo con ellos algún tipo de estructura y tengo un enlace iónico entre ellos. Ahora, si yo lo que quiero es armar un enlace covalente, tengo que tomar dos no metales. Por ejemplo, el oxígeno con el azufre. Los dos están en el grupo 6A, uno en el periodo 2 y el otro en el periodo 3. Entonces, el oxígeno con el azufre también se pueden unir, formando un óxido en este caso. Bien, pero el enlace que los va a unir a los dos va a ser diferente al que va a unir al sodio con el bromo, porque este segundo es un enlace covalente. Y en la tercera unión que tenemos posible es un enlace metálico, por ejemplo, un cable de cobre. Y el cobre está en el periodo 4, grupo 9B, ahí adentro, en la primer filita celeste, digamos, al lado del zinc, entre el níquel y el zinc. Entonces, esas son las tres opciones que tenemos. Por la ubicación en la tabla, yo tomo un metal y un no metal, enlace iónico, dos no metales, enlace covalente, y digamos, una barra o un trozo o un cable del mismo elemento metálico, tengo entre esos átomos un enlace metálico. Una hojita más. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos electronegatividad habíamos hecho su definición, que ya la vimos recién, y cómo variaba en un periodo y en un grupo? Fíjense, en un grupo, que es una columna, es un ordenamiento vertical, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? Mientras que en un periodo, que es un renglón, una fila, un ordenamiento horizontal, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. O también podemos decir que en un periodo la electronegatividad disminuye cuando aumenta Z, y en un grupo, y en un periodo la electronegatividad aumenta cuando aumenta Z. Bien, esa es la definición de electronegatividad y cómo varía en la tabla periódica. Una más. Ahí Marisol me está escribiendo algo. El PDF se ve bien, creo que el PowerPoint se distorsiona. Yo la verdad que veo bien en mi pantalla. Es esto de los gráficos que ya entendí. Sí, algunos se superponen un poquito. Igualmente ustedes esto mismo lo tienen para descargar del Padlet, o sea que lo que yo vaya diciendo me van a poder seguir. A lo sumo, algún gráfico como que hubiera quedado mal editado. Ahora entiendo lo que me quieren decir. No me animo a que hagamos algún cambio en la presentación porque hoy hemos tenido problemas. No vaya a ser que perdamos lo que tenemos. Bueno, ¿cómo podríamos clasificar los enlaces si nosotros hiciéramos diferencias de electronegatividad? Y acá, si ustedes tienen sus tablas a mano, generalmente en el reverso de la tabla hay una tablita de las electronegatividades y están ubicados los elementos en donde están ubicados tradicionalmente en la tabla y aparece su valorcito de electronegatividad. Fíjense, yo lo que voy a hacer es la diferencia de electronegatividad de los elementos que yo quiero analizar, ¿bien? Si yo, por ejemplo, quiero unir dos
átomos de oxígeno para formar la molécula de oxígeno del gas que respiramos, yo tendría que primero hacer la diferencia de electronegatividad. Y como los dos átomos tienen la misma electronegatividad, la diferencia me va a dar 0, ¿sí? Creo que es 3 la electronegatividad del oxígeno. Entonces, si nosotros decimos la electronegatividad de un átomo menos la del otro, como tienen la misma, la diferencia es 0. Entonces, eso me dice que el carácter iónico parcial, que es ese CIP, es 0. Claro, no tiene carácter iónico, porque en realidad el enlace no es iónico, es covalente. ¿Se entiende? Entonces, ese carácter iónico parcial lo que me dice es qué tan iónica puede ser la estructura que estoy formando. En este caso es 0 iónica, porque el enlace no es iónico, es un enlace covalente. ¿Sí? Si yo hago con otros elementos, por ejemplo, con el oxígeno y con el azufre, hago las diferencias de electronegatividad, si bien están ubicados cerquita y tienen las electronegatividades similares, no es la misma. Entonces ahora la diferencia me va a dar seguramente entre 0 y 2. Entonces el carácter iónico parcial aumentó un poquito. ¿Aumentó un poquito para qué? Para que uno de los dos elementos, el más electronegativo, tenga más tiempo en su entorno el par de electrones que los enlaza. Pero no aumentó tanto como para que un átomo se quede con el par de electrones. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando yo trate de formar una estructura más estable con un metal y un no metal. Va a ser tan grande la diferencia de electronegatividad que el metal va a perder el electrón, el no metal lo va a ganar, y sí voy a tener un carácter iónico parcial de más del 60 o del 70%, y eso que me va a decir que directamente yo voy a formar iones. Voy a formar un catión y voy a formar un anión. Va a haber un elemento que no va a compartir electrones con el otro. ¿Cuándo vamos a compartir electrones? En los enlaces covalentes, cuando las diferencias de electronegatividad sean menor que 2. Algunos autores dicen 2,1, otros dicen 1,7. Bueno, no, vamos a decir 2, pero puede ser tranquilamente uno de esos valores, pero nosotros vamos a compartir electrones cuando la electronegatividad sea desde 0 hasta 2. A partir de 2 va a haber una transferencia de electrones y yo voy a tener un enlace iónico, ¿sí? La diferencia de electronegatividad entre los dos átomos va a ser muy grande. Entonces el elemento más electronegativo se va a quedar con el par de electrones. No va a haber, digamos, no se van a compartir electrones. Marina, una hojita más y denme un segundo. Acá estoy de nuevo. Veamos, vamos a interiorizarnos un poquito más de los enlaces iónicos. Seguimos en la primera categoría de enlaces, ¿sí? De la de fuerzas intramoleculares, es decir, al interior de una molécula. Fíjense, vamos a analizar qué pasa cuando traten de enlazarse un átomo de sodio con un átomo de cloro. El átomo de sodio es un elemento de grupo 1A, tiene un electrón de valencia. Y el cloro es un elemento de grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El sodio va a perder el electrón y se va a convertir en un catión monovalente. Sodio con una carga positiva. Y el cloro va a ganar un electrón, se va a convertir en anión cloruro, y el símbolo químico cloro con una rayita negativa, es ese electrón que incorporó. ¿Bien? Entonces, estos átomos
átomo de sodio y átomo de cloro, cuando formen un enlace iónico, se van a convertir en iones. No van a formar moléculas, sino que van a formar redes cristalinas como las que se observan en la estructura de la derecha. Son estructuras tridimensionales en donde se van a ir disponiendo anión y catión alternadamente, y esa atracción de cargas positiva del sodio, negativa del anión cloruro, es lo que va a dar la, digamos, fortaleza de la estructura. A pesar de no ser una molécula, sino que es una red cristalina, tiene su, digamos, su estabilidad, a nivel de estructura, ¿sí? ¿Cómo son los compuestos que tienen este tipo de estructura? Por ejemplo, cloruro de sodio es la sal de mesa, la sal del salero, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de propiedades tiene cualquier compuesto que en su interior tenga un enlace iónico? Conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos, es decir, en el estado líquido conducen corriente eléctrica. Sus puntos de fusión y puntos de ebullición son superiores a los 500 grados Celsius. Fíjense que esa es la temperatura a la que las podríamos pasar al estado líquido, por lo tanto, en general, son sólidos. En condiciones normales, por ejemplo, en temperatura ambiente, son sólidos en general este tipo de elementos. Y son quebradizos, ¿sí? Porque no están formando moléculas. Estas estructuras están formadas por iones. Bien, entonces es posible que se puedan hacer desplazamientos como a nivel de láminas, ¿bien? Porque nosotros podemos correr una capa, digamos, de esta, vieron que está el sodio violetita y el anión cloruro está verde. Si nosotros hacemos un desplazamiento de una capa con relación a la otra, digamos, eso lo que nos indicaría que son quebradizos, porque no es una estructura tan rígida como una molécula, pero es una red que es bastante estable por este tema de las interacciones electrostáticas entre las diferentes cargas. Una hojita más. Bien, sigamos con los enlaces covalentes que se dan entre no metales. ¿Por qué se da este tipo de enlace? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, dos átomos que tienen propiedades periódicas similares, ¿sí? Por ejemplo, dos átomos de flúor ni siquiera tienen propiedades periódicas similares, sino acá diríamos que tienen la misma propiedad periódica, porque son dos veces el mismo átomo. El flúor es un elemento del grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Cuando se una con el otro átomo de flúor, ¿sí?, van a formar una molécula de flúor, por eso dice F2, quiere decir que tengo dos átomos de flúor formando esta molécula. Lo que van a hacer es cada uno compartir un electrón, porque yo para que tenga un enlace covalente por lo menos tengo que tener compartidos dos electrones, ¿sí? Por lo menos tengo que tener dos electrones, que son esos que están en naranjita en el medio. Entonces están compartidos. Como los dos átomos de flúor tienen la misma electronegatividad, que es 4, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Fíjense dónde está ubicado, y la electronegatividad aumenta en un grupo hacia arriba y en un periodo a la derecha, y este elemento está ubicado justo ahí. Entonces es el elemento más electronegativo de la tabla. Cuando yo haga la diferencia de electronegatividades, 4 menos 4 me va a dar 0. Entonces este enlace es un covalente puro. ¿Cuál de los dos átomos tiene más fuerza en relación al otro para atraer el par de electrones? No, los dos la misma. Entonces, como que va a estar el mismo tiempo en el entorno de cada uno de los dos átomos de flúor, el elemento más electronegativo, el par de átomos que los enlaza. Van a estar el mismo tiempo en el entorno de cada uno de los dos átomos. ¿Cuáles son las propiedades de un compuesto que tenga un enlace covalente? Por ejemplo, esta molécula de flúor, por ejemplo, la molécula de oxígeno gaseoso, por ejemplo, la molécula de hidrógeno gaseoso.
Fíjense, puntos de fusión bajos. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales en general son gases. Por ejemplo, el hidrógeno, gas hidrógeno. O muy altos. Por ejemplo, el carbono. ¿Sí? Es un sólido. No transmiten electricidad ni calor, no se disuelven en solventes polares. No vamos a entrar mucho en detalle esto de las disoluciones polares y no polares, pero tiene que, digamos, compartir propiedades con el solvente para poder disolverse en el mismo. Y pueden formar cristales organizados en el caso de los sólidos. No aplicaría la última línea, digamos, de las definiciones cuando estoy hablando de un gas. Unos más. Bien, ¿cómo vamos a armar estructura de Lewis valiéndonos de la herramienta de los puntos de Lewis solamente para representar un enlace covalente? Bien, esta estructura, o sea, los símbolos de puntos de Lewis lo puedo hacer para cualquier átomo suelto. Ahora, cuando yo arme un enlace iónico, no voy a hacer esta estructura. Cuando yo arme algún enlace covalente, puedo mostrar a nivel, digamos, más desarrollado cómo están enlazados los átomos de hidrógeno. ¿Cuáles son los pasos que yo voy a seguir para armar este tipo de estructuras? Primero yo escribo la estructura del compuesto, ¿bien? Porque si a mí me dan el nombre, por ejemplo, fluoruro de nitrógeno, yo tengo que saber cuál es la fórmula aquí, digamos, cuál es la fórmula, la estructura del compuesto, perdón. Entonces yo sé que el fluoruro de nitrógeno está armado de este modo, nitrógeno, flúor 3. Ya vamos a ver cómo armamos la fórmula, digamos, química de este compuesto. Nosotros tenemos una unidad, que es la unidad 5, en la que vamos a ver cómo nombrar y cómo dar la fórmula química de unos 8 tipos de compuestos, más o menos, de compuestos inorgánicos. Entonces, bueno, acá necesito echar mano de algunas estructuras, ya les mostré el cloruro de sodio, la molécula de flúor, pero bueno, vamos a ver puntualmente cómo llegamos hasta ahí en la unidad 5 cuando veamos fórmulas químicas. Bueno, lo otro que tengo que hacer es buscar las electronegatividades de todos los átomos que me aparezcan en esa molécula. Yo esta molécula la tengo formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de flúor. ¿Cuál es la electronegatividad de nitrógeno? 3. La de flúor, 4. ¿Qué me dice la regla? Yo voy a colocar todos los átomos, como los tengo a la derecha, y en el medio, en el centro, voy a colocar el menos electronegativo. Por eso el nitrógeno lo pongo al centro. Salvo, que yo en esta molécula hubiera tenido el hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Si yo el elemento menos electronegativo que tengo es el hidrógeno, no lo puedo poner en el centro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un solo orbital, un orbital 1s. Y allí caben solo 2 electrones, y él ya tiene 1. Entonces el hidrógeno solamente se puede enlazar con un átomo más. Entonces los hidrógenos generalmente son terminales en las moléculas. Quedan en los extremos de las moléculas, ¿bien? Entonces por eso, si yo esta molécula, en vez de tener nitrógeno, por ejemplo, tuviera una con hidrógeno, yo el hidrógeno no lo podría poner en el medio, porque estaría limitando las posibilidades de combinar con 3 átomos más. ¿Bien? ¿Qué es lo segundo que hago? Contar el número total de electrones de valencia. Entonces acá voy a tener que hacer las distribuciones electrónicas para ¿quién? Para el nitrógeno y para el flúor, y solamente dejar los electrones de valencia, que son los que me interesan. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Tiene 2 en 2s y 3 en 2p. Y el flúor tiene 7 electrones de valencia, 2 en 2s y 5 en 2p. Como la molécula tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de flúor, yo calculo que ahí hay 26 electrones de valencia. ¿Por qué estoy haciendo todo este lío? Yo podría decir, bueno, están enlazados el nitrógeno con el flúor, el nitrógeno con el otro flúor y el nitrógeno con el otro flúor, listo, ya sé cómo están enlazados.
El tema es que esos enlaces pueden compartir 2 electrones, que es lo que hemos visto hasta ahora, o pueden compartir más electrones, y eso es lo que andamos buscando, ¿sí? A eso queremos llegar. Una hojita más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, yo voy a colocar una rayita entre cada uno de los átomos, entre el nitrógeno y el flúor de la izquierda, hago una rayita. Esa rayita, ¿qué son? 2 electrones. Un electrón que aporta el nitrógeno y uno que aporta el flúor. Vamos a la derecha. El nitrógeno con el flúor de la derecha, igual, una rayita. Ahí esa rayita me está simplificando 2 puntitos. Un electrón aportado por el nitrógeno y otro aportado por el flúor. Y lo mismo hago para abajo. El nitrógeno con el flúor de abajo están unidos por 2 electrones. Cada uno aporta un electrón. ¿Sí? Todos los electrones que no participan de enlaces quedan como pares libres. Por ejemplo, ahí hay un parcito libre del flúor de la derecha marcado con un circulito amarillo. Esos electrones se llaman electrones no enlazantes, no participan del enlace. ¿Cuántos electrones enlazantes tengo? 6. En cada rayita hay 2 electrones. Bien, el átomo de nitrógeno se está uniendo a 3 átomos de flúor. A cada uno de esos átomos de flúor se une con un par de electrones enlazantes. ¿Bien? Acá da la casualidad, vamos a analizar si están verificando las reglas del octeto. Da la casualidad que acá ya todos los átomos verifican las reglas del octeto. Fijémonos en el nitrógeno. Tiene un par de electrones libres y 3 pares de electrones enlazantes. Tiene 8 electrones que lo rodean. Completa la regla del octeto. Vamos al flúor de la izquierda. Tiene 3 pares de electrones no enlazantes, 6 electrones, más 2 compartidos, 8. El par de electrones que se comparte ayuda para completar el octeto de los 2 elementos, tanto del flúor como del nitrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tenemos cumplida la regla del octeto para todos los elementos. Esta sería la estructura y toda la distribución de electrones. Hay algunas excepciones, hay al menos unas 3, 4 excepciones a la regla del octeto, no las vamos a ver. Pero hay algunas estructuras que tienen, por ejemplo, octeto expandido y son estables. Hay algunas estructuras, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso es un átomo de hidrógeno unido a otro átomo de hidrógeno. Cada uno aporta un electrón, es decir, comparten 2 electrones y se terminó el asunto. ¿Completan el octeto? No. Octeto incompleto. Pero son estables y sí, porque cada uno de los átomos de hidrógeno tiene un orbital en donde puede alojar 2 electrones. Bien, entonces, ¿hay excepciones a la regla del octeto? Sí las hay. ¿Las vamos a ver? No. Pero sepamos que hay estructuras que son estables aun cuando no verifican la regla del octeto. Una hojita más. ¿Cómo puedo clasificar los enlaces covalentes? Según la cantidad de pares de electrones que se comparten. Fíjense, molécula de agua. Yo, siguiendo la regla, tendría que poner el elemento menos electronegativo en el centro. El oxígeno, ahí me dice Marina, electronegatividad 3,5. Hidrógeno, electronegatividad 2,1. El menos electronegativo es el hidrógeno, pero dijimos que no lo puedo poner en el centro, por eso pongo el oxígeno. Entonces, fíjense, ahí están los puntos de Lewis para cada uno de los átomos. Cuando se unen, el oxígeno tiene 8 electrones y cada uno de los hidrógenos tiene 2, perdón. ¿Bien? Entonces están compartiendo un par de electrones. En cada rayita azul hay un par de electrones. Entonces yo digo, el oxígeno con uno de los hidrógenos comparte un par, con el otro hidrógeno comparte un par. Entonces yo tengo 2 enlaces covalentes simples.
¿Por qué es covalente? Porque 3,5 menos 2,1 me da 1,4. La diferencia de electronegatividad es menor de 2. Entonces es un enlace covalente. ¿Cuántos electrones se comparten? Un par. Covalente simple. Vamos a la molécula de dióxido de carbono. O anhídrido carbónico. Bien, voy a poner el carbono al centro, los dos oxígenos en sus laterales, y para poder cumplir con la regla del octeto voy a tener que compartir dos pares de electrones. Si nosotros aplicáramos todo el procedimiento que hemos visto hace un rato para armar estructuras de Lewis, veríamos que recién voy a verificar octeto cuando yo comparta dos pares de electrones entre el carbono y cada uno de los oxígenos. Entonces, cada enlace es un enlace covalente doble. En la molécula de nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, gas nitrógeno, va a verificar recién el octeto cuando yo comparta 3 pares de electrones entre cada átomo de nitrógeno, entre ambos átomos de nitrógeno, que son esas 3 rayitas, ¿sí? Entonces tengo un enlace covalente triple. En el caso del enlace simple y enlace doble, esos enlaces covalentes son polares, porque hay diferencia de electronegatividad. Los átomos no son el mismo. Oxígeno, hidrógeno, hay diferencia de electronegatividad. Carbono, oxígeno, hay diferencia. Mientras que en el último enlace, el triple, ese enlace covalente es un covalente puro. Porque cuando yo haga la diferencia entre la electronegatividad de un átomo de nitrógeno y el otro, voy a tener 0 la diferencia. Entonces es el único de esos ejemplos que les hemos puesto, en donde el enlace covalente triple es apolar o puro. Bien, no es polar. Una hojita más. Bien, analizamos un poquito la longitud de enlaces. La longitud de enlace es lo que me va a dar la distancia entre los átomos que están enlazados, ¿sí? Fíjense, mientras más cantidad de electrones yo ponga al servicio de enlazar dos átomos, voy a tener más energía de enlace. Eso va a hacer que se puedan acercar los átomos que están unidos. Fíjense en el recuadro celeste o azulcito de la derecha. Si yo tengo dos átomos de carbono unidos por un par de electrones, la longitud, la distancia, la separación entre ellos es 154 picómetros. ¿Bien? Mientras que si yo uno dos átomos de carbono, igual, dos átomos de carbono, pero por 4 electrones, por 2 pares, se acorta la distancia entre los dos átomos a 133. Y si yo ahora uno esos dos átomos de carbono por 6 electrones, se unen más todavía, se acercan más, ¿bien? Es por eso que mientras yo más electrones tenga, en este caso uniendo dos átomos, más fuerte, más resistente es la unión. Ustedes acuérdense que yo les dije, estas uniones no son puentes, no es algo físico, ¿sí? No hay una estructura física de materia que una el carbono con el carbono. Estas son interacciones electrostáticas, son, digamos, uniones energéticas. Entonces, mientras yo más electrones ponga, nosotros dijimos que podíamos analizar a los protones como materia, los neutrones como materia y los electrones como energía, ¿se acuerdan? Entonces, mientras yo más energía ponga en el enlace, más resistente es el enlace, por lo tanto, más cerquita van a estar los átomos que están enlazados. Son inversamente proporcionales la longitud de un enlace con la energía del enlace. Mientras más fuerte sea el enlace, mientras más energía tenga el enlace triple, menos va a ser la distancia que haya entre los átomos que han sido enlazados. ¿Bien? Una hojita más. No se tienen que saber las longitudes de los enlaces. Ahí les hemos puesto determinaciones experimentales que comprueban lo que yo les estoy diciendo de forma teórica. Bien, ¿qué tipos de enlaces covalentes tenemos? Según la diferencia de electronegatividad. Recién los habíamos clasificado según la cantidad de electrones que enlazan. Ahora lo vamos a hacer según la diferencia electronegativa. Yo algo ya les he comentado. ¿Cuándo voy a tener un enlace covalente puro o covalente apolar? Cuando la diferencia de electronegatividad sea igual a 0 entre los dos átomos que están enlazados. ¿Sí? Ahí tenemos una molécula de flúor.
el enlace va a ser covalente polar cuando haya diferencia de electronegatividad, aunque sea muy poquitita, aunque sea 0,5, pero ya hay diferencia. ¿Qué me quiere decir esto? Fíjense, yo acá tengo el hidrógeno se ha enlazado con el flúor para dar, por ejemplo, en lugar a la molécula de ácido fluorhídrico. Bien, la electronegatividad del flúor es 4, la del hidrógeno es 2,1, la diferencia es 1,9, es bastante grande. Fíjense, está casi al borde de que el flúor le robe el electrón al hidrógeno, pero está a menos de 2. Entonces, podríamos decir que este enlace es un enlace covalente, pero está muy polarizado. Hay polos. ¿Polos de qué tipo? Hay un polo positivo y un polo negativo. El elemento más electronegativo, que es el flúor, va a tener más tiempo en su entorno los electrones. Por eso como que el orbital está más grande del lado del flúor. Se ve que está como más gordito. Ese es el orbital. Y por eso aparece ese delta menos, esa densidad de carga negativa. Esto no es un anión. El flúor no le robó el electrón al hidrógeno, pero sí está haciendo que el par de electrones enlazantes del enlace covalente esté más tiempo en su entorno que en el entorno del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es menos electronegativo. Entonces podríamos decir que es como más electropositivo. No se está convirtiendo en un catión hidrógeno. Tiene una densidad de carga positiva. ¿Qué quiere decir? En su entorno, en el entorno del hidrógeno, el par de electrones enlazantes va a estar menos tiempo. Pero no logró el flúor retener para sí el electrón del hidrógeno, sino que siguen estando compartidos. Lo que sí vamos a tener son moléculas polares. Nosotros podríamos hacer cálculos de dipolo, podríamos ver si se disuelve o no se disuelve en un solvente orgánico, en un solvente polar. No vamos a entrar en esos temas. No vamos a ver geometría del enlace, geometría de moléculas. En el libro están estos temas. Es posible. ¿Dónde encuentro? Ahí te respondo, Romina. Es posible que porque alguno de ustedes me dijo, mi hermano o un primo cursó el año pasado en civil y tenemos el apunte de la ingeniera Virginia Ruiz. No hay problema, lo utilizan. Lo que yo no sé es si ella está entrando en otros temas, por ejemplo, polaridad del enlace, geometría molecular. Nosotros no lo vamos a ver ese tema. ¿Dónde encuentro la electronegatividad? En la tabla periódica. En las tablas, o lo googleás, pones tabla electronegatividad, enter, y te baja los valores. Y si no, la mayoría de las tablas te presenta la electronegatividad de los elementos. Bien, una hojita más. Bueno, entonces tuvimos el covalente apolar y el covalente polar. Bien, esto es un poco lo que les he estado diciendo recién. No alcanza a ser tan grande la diferencia de electronegatividades para que el flúor se quede con el par de electrones. No hay un anión y un catión. Esto no es un enlace iónico, es un enlace covalente polar en donde surgen regiones de densidades de carga. ¿Bien? Una hojita más. El último tipo de enlace es un enlace sumamente importante que lo vamos a retomar en la unidad 8, que es la última unidad que tiene 3 partes, cuando veamos ácido-base. ¿Bien? Entonces, este es el último tipo de enlace covalente, si nosotros analizamos por cómo se comparten los electrones. ¿Y cuándo se va a dar? Fíjense, yo voy a analizar la molécula de amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, y abajo tiene la estructura de Lewis de la molécula, y tengo un catión hidrógeno, que es ese hidrógeno más. ¿Qué es el catión hidrógeno? El catión hidrógeno no es ni más ni menos que un átomo de hidrógeno que tiene un orbital 1s con un electrón, que pierde el electrón.
Entonces le queda el orbital vacío, porque el único electrón que tenía lo ha perdido. Bien, si se unen el amoníaco con el catión hidrógeno, da lugar a la formación del catión amonio. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjense, ¿ven el nitrógeno del amoníaco, que tiene dos puntitos arriba, tiene dos electrones no enlazantes, tiene un par de electrones libres? Ese par de electrones se va a alojar en el orbital vacío del catión hidrógeno. Por eso ahí se va a pegar, digamos, ahí se va a unir el catión hidrógeno, allá arriba. Ahí los tienen marcados en el circulito. Y toda esa especie química adquiere carga positiva del catión hidrógeno. ¿Cómo se suele simbolizar? Con una flechita que parte del átomo que aporta los electrones y llega al átomo que aporta el orbital vacío. ¿Sí? Acá se comparten dos electrones. El tema es que no aporta uno cada uno. ¿Sí? En los enlaces covalentes se comparten electrones, pero en los que venimos viendo hasta acá, cada átomo aporta un electrón en el enlace simple, 2 en el doble y 3 en el triple. En este tipo de enlaces, enlace dativo o enlace covalente coordinado, se comparten dos electrones aportados por un átomo y el otro que aporta el lugar para alojar los dos electrones, aporta el orbital. ¿Bien? Son sumamente importantes en química, explican muchas propiedades y los vamos a utilizar a este tipo de enlaces, o vamos a hablar bastante del amoníaco y demás cuando lleguemos a la unidad número 8. Una hojita más. Bien, vamos a el último tipo de enlaces entre átomos para formar moléculas, que son los enlaces metálicos. Y acá lo que yo voy a considerar es un metal, ¿sí? Acá se ha hecho un corte, ¿bien? Y lo que vamos a ver es como que está el núcleo y la capa interna de electrones, ¿sí? Los electrones que apantallan a los de valencia, digamos, que sería como la estructura rígida, lo que da la rigidez al metal. Y hay un mar de electrones que se movilizan, porque nosotros cuando hablemos de corriente eléctrica no vamos a estar hablando ni más ni menos que de movilidad de electrones. La corriente eléctrica es una corriente de electrones, es un electrón atrás de otro que se movilizan, ¿sí? Entonces, esa es una de las propiedades que tienen los metales, ¿sí? Los metales son buenos conductores del calor, son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Por la movilidad que hay de los electrones de valencia, ¿sí? Pueden ser blandos o pueden ser duros, es decir, pueden tener diferentes puntos de fusión. A lo mejor no es la misma la temperatura a la que se funde el cobre que a la que se funde el oro. Aplica igual si yo analizo aleaciones de metales. Las aleaciones de metales son mezclas sólidas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la unidad 1 vimos que podíamos tener mezclas gaseosas? Por ejemplo, el aire que respiramos, todos los componentes son gaseosos. Podemos tener mezclas líquidas o podemos tener mezclas sólidas. Es como que no estamos muy habituados a estas mezclas, pero las aleaciones son, digamos, mezclas de diferentes metales y lo que se hace es mejorar propiedades cuando se hacen aleaciones. A lo mejor tenemos un metal muy valioso como el oro, pero muy blando. Se le agregan otros metales para conferirle más dureza, otro color, otro brillo, ¿sí? Entonces se pueden hacer aleaciones de metales. Hay un tema que se deriva de acá, no vamos a entrar en detalle, que tiene que ver con los conductores y los superconductores, ¿sí? Es probable que cuando estén leyendo la bibliografía vean que les aparece este tema, es muy importante. Lamentablemente hay muchos temas importantes que vamos a tener que dejar de lado, porque no es que los dejemos ahora de lado, no los abordamos en esta asignatura simplemente porque no da tiempo para ver absolutamente todo lo que se va derivando de los temas que vamos viendo. Pero si tienen un tiempito y lo quieren leer, conductores y superconductores y aislantes también, ¿no? Sería como la contrapartida. Es bastante interesante.
Una hojita más, Mari. Bien, eso es lo que está expuesto como muy rápidamente. Hay unas bandas, hay una teoría de bandas, perdón, en las cuales los electrones se mueven o no se mueven en función de cómo se van solapando los orbitales moleculares de los diferentes tipos de átomos que componen muchas veces las aleaciones, ¿sí? Entonces, en función de que yo pueda permitir que haya una barrera energética más grande, va a ser más difícil esa movilidad de electrones y ahí empezaríamos a tener semiconductores y aislantes. No voy a poder entrar mucho en detalle, pero está muy lindo este tema. Por ahí a alguien si le interesa lo puede leer un poquito más al respecto. Una hojita más. Bien. Segunda clasificación de enlaces. Enlaces entre moléculas. Los otros eran enlaces entre átomos. También llamadas estas fuerzas intermoleculares, entre moléculas. ¿Cuáles vamos a ver? Fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, yo tengo que saber qué es un dipolo. Un dipolo es una molécula polar. ¿Cuándo voy a tener moléculas polares? Cuando tenga enlaces covalentes. ¿Y qué tipo de enlace covalente tengo que tener? Un enlace covalente polar. Bien, entonces un dipolo es una molécula con un enlace covalente polar en su interior. ¿Sí? La molécula tiene que estar polarizada, tiene que tener una región de carga positiva y una región de carga negativa. Fuerzas ion-dipolo, los iones ya sabemos quiénes son. Es un metal que perdió uno o más electrones para convertirse en un catión, o es un no metal que ganó uno o más electrones para convertirse en un anión. Esos son los dos tipos de iones que tenemos. Y puente de hidrógeno, que ya vamos a ver cómo se forma. Una hojita. Bueno, fuerza dipolo-dipolo. Fíjense,
cada uno de esas estructuritas, no sé cómo llamarlas, de esas pastillitas, ¿vieron? Son como unas pastillitas. Es una molécula y tiene un más en un extremo y un menos en el otro. Esas son sus regiones de carga. O sea que son moléculas polares, son dipolos. Esos son dipolos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se van a orientar espacialmente? Fíjense, el extremo positivo de un dipolo contra el extremo negativo del dipolo de al lado. Y con el extremo negativo del dipolo de abajo. ¿Sí? Si yo analizo el dipolo de arriba a la derecha, tiene su extremo positivo a la izquierda, alineado con el extremo negativo del dipolo de al lado y alineado con el extremo negativo del dipolo de abajo. Bien, fíjense cómo se están orientando. Entonces, si yo tengo moléculas polares en un sólido, cada dipolo tiene una región positiva y una región negativa. ¿Cómo se van a ir orientando espacialmente para que tengan, digamos, para que estas estructuras tengan su solidez, ¿sí? tengan su fuerza? Fíjense que hay interacciones de carga. Tengo que tener la orientación espacial de modo tal que se vayan alternando las cargas positivas con las cargas negativas. Sería algo similar a cuando vimos el enlace iónico, que teníamos que se iba alternando el anión, el catión, el anión, el catión. Bueno, ahí lo que se alternaban era un anión con un catión. Acá, cada dipolo tiene las dos partes, la positiva y la negativa, y se tienen que ir organizando espacialmente para, digamos, intercambiar el lado de la carga que comparten, digamos. Una hojita más. Algo similar ocurre entre un dipolo y un ion. Si yo tengo el catión sodio y tengo un dipolo a la derecha, el dipolo se va a orientar con su parte negativa hacia el catión sodio. Mientras que si yo tengo otro ejemplo abajo, tengo el anión yoduro y tengo un dipolo, ese dipolo se va a orientar con su región de carga positiva hacia la izquierda, que es donde está el anión. Una hojita más. Bueno, el último tipo de enlace que vamos a ver de fuerzas entre moléculas es el puente de hidrógeno. ¿Cuándo va a ocurrir este tipo de unión? Fíjense que siempre son uniones electrostáticas. Yo nunca les he dicho que se van, no sé, poniendo un átomo al lado del otro y van haciendo como un estructurito, un puentecito, no. Todos son interacciones de cargas. Fíjense, para que se dé esta especie, digamos, este tipo tan especial de enlace, yo tengo que tener algunas moléculas en donde tenga una diferencia de electronegatividad bastante grande. Fíjense, yo tengo la primera molécula que me menciona ahí, el segundo renglón del texto, nitrógeno unido con hidrógeno, oxígeno unido con hidrógeno, o flúor unido con hidrógeno. ¿Bien? Entonces yo ahí tengo, dice, un enlace electronegativo en los átomos de oxígeno, nitrógeno y flúor, todos ellos comparando con el hidrógeno. ¿Dónde puedo encontrar, por ejemplo, ese enlace oxígeno-hidrógeno? En el agua. Si yo veo a la izquierda arriba, tengo una molécula de agua, oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, y otra molécula de agua, oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Es decir, la molécula de agua es una molécula polar. ¿Por qué? El oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir, o sea que ahí tenemos una región de carga negativa, y aparte el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el par de los dos pares de electrones que comparte con un hidrógeno y con el otro, están más tiempo en su entorno. Entonces, esa molécula de oxígeno es un dipolo que tiene su parte negativa en el oxígeno
y en cada hidrógeno tiene parte positiva. Fíjense cómo está alineada con la molécula de oxígeno de agua de al lado. El átomo de oxígeno está alineado con un átomo de hidrógeno, son esos 3 puntitos rojos. Esos 3 puntitos rojos se llaman puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es tan importante que le confiere al agua una de sus propiedades bastante distintiva en relación a otras sustancias. Nosotros sabemos, por intuición incluso, que la materia se dilata con el aumento de temperatura y se contrae con la disminución de temperatura. ¿Sí? Si ustedes hacen un tendido eléctrico y ponen el cable, fíjense que entre poste y poste, si entre un poste y el otro hay 8 metros, ustedes no ponen 8 metros de cable. Tienen que poner un poquito más, por eso está el cable con una pancita. Porque eso tiene que, digamos, admitir no solamente que se pare un pajarito, que caiga una ramita, el peso ese, sino también tiene que admitir las dilataciones y contracciones producto de los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese hilo de cobre, yo voy a tener que considerar que cuando aumente la temperatura se va a dilatar ese hilo de cobre y cuando disminuya la temperatura en otra época del año, se va a contraer ese hilo de cobre. Ahora, si nosotros ponemos agua en la heladera, nosotros le bajamos en el congelador, perdón. Si yo pongo agua en el congelador y yo le bajo la temperatura, el agua no se contrae. Por el contrario, se dilata, ¿sí? ¿Por qué se dilata? Porque lo que hace el agua es formar estas estructuras de puente de hidrógeno. Entonces, fíjense qué importante es la alineación que hay entre la parte negativa de la molécula de agua, que es el oxígeno, y la parte positiva de la molécula de al lado. Este enlace se da entre una molécula y la de al lado, ¿bien? Tan importante es este tipo de estructura que le confiere esa propiedad tan distintiva que solo 3 sustancias, digamos, la tienen, y entre ellas el agua. Bien, entonces, fíjense cómo hay cosas que sabemos, que la química nos atraviesa todo el tiempo, o sea, estamos en continua, digamos, contacto con este tipo de cosas que a lo mejor no las hemos analizado o no nos hemos dado cuenta que pasaban, o sí nos hemos dado cuenta que pasaban y no habíamos tenido herramientas para analizar, pero verdaderamente son cosas importantes, ¿sí? Una hojita más. Creo que hay una hojita más. Bien, entonces, en relación a la teoría de la unidad 3, esto es lo que necesitamos que ustedes tengan presente para poder trabajar la unidad de enlace químico. Lo que les recomendamos es que vayan planteando y si pueden resolviendo estos ejercicios que están acá, que son bastante representativos de la unidad 3, que son el ejercicio 7, el 8, el 10 y el 17 de la guía. Voy a volver a ponerme en pantalla. Porque en particular de esta unidad no hay previsto que hagamos una clase de ejercicios, ¿sí? Pero sí lo que vamos a hacer es fijar una consulta, o sea, las consultas generalmente son tema abierto. Ustedes pueden preguntar las dudas que tengan y generalmente en una consulta hay varios, digamos, que van surgiendo. Lo que siempre pedimos es que sean puntuales para poder organizar la consulta. Pero sí podríamos hacer puntualmente para enlace una consulta de enlace, ¿sí? La semana que viene así les damos tiempo que vayan, le den un poquito más y haciendo algunos ejercicios. Mañana vamos a ver la teoría de radioactividad y vamos a terminar la unidad 2. Fíjense que ya casi tendríamos todos los temas que van al parcial 1, nos va a quedar una parte de fórmulas químicas de la unidad 5, que también va al parcial, y algún laboratorio, les vamos a avisar. Entonces, vayan haciendo ejercicios hasta acá. Tenemos una consulta ya prevista, ya les digo, Marisol, si vos la querés escribir en el chat, ya la tenemos confirmada, ¿verdad? Denme un segundito.
Las consultas las vamos a ir informando semanalmente, ¿sí? El día jueves a las 16 horas. ¿Ya está confirmada, Marisol? ¿No está por ahí? A ver si está la profe. Bueno, la vamos a dejar confirmada, porque somos 3 profes para dar la consulta. Y se la escribo acá en el chat. Consulta, jueves, 16 horas. De los temas que ustedes vayan viendo. Y para la semana que viene vamos a poner un día puntualmente para hacer ejercicios de enlace. Y déjenme ver en mi cronograma qué actividades tenemos para esta semana. La clase de hoy, que ya la tenemos lista. Mañana tenemos la teoría de radioactividad y el cuestionario de enlace para jueves o viernes. Y la consulta que ahí acabamos de ponerla. Igualmente, vamos a poner el horario en el Facebook y les mandamos a través de los tutores. Por las dudas o ustedes les comentan a los chicos, no sé si tienen algún grupo con el resto de los compañeros. Y bueno, ya la semana que viene, yo mi consulta el lunes la voy a cambiar porque es el 21 de septiembre, ese día no van a tener clases, así que ya nos organizamos y el martes les decimos al menos 2 días de la semana que viene que podamos hacer un par de consultas. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que no se haya comprendido del todo? Yo siempre voy tratando de puntualizar cuáles son los temas de mayor interés, que ahí es donde van a estar, digamos, focalizados los ejercicios o alguna consulta teórica que podamos evaluar. Ahí los espero un ratito y ustedes me comentan si ha habido algo que podamos agregar. ¿Nada más? Bueno, entonces mañana a las 11 la clase teórica, jueves o viernes van a tener el link para ir resolviendo el cuestionario de enlace y el martes de la semana que viene tenemos clase y ahí ya les damos los días que vamos a tener consulta la semana que viene. Muy bien, nos vemos entonces, que anden bien.